Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, Ahorita vamos a iniciar en un momento más la transmisión de esta tarde para poder tener un miércoles de oración, un miércoles de estudio de la palabra de Dios, y vamos a pedirle al Señor que nos acompañe. Nada más denos un minuto más. Vamos a esperar a que más hermanos se conecten, ya sea por medio de Zoom o por medio de YouTube. ¿Ok? Poder tener un miércoles de oración, miércoles de estudio de la palabra de Dios, y vamos a pedirle al Señor. Bienvenido, Dani. Espero que puedas acompañarnos. Okay. Mientras se unen las demás personas, denme un segundito, estoy compartiendo pantalla. Está nuestra hermana Ani Laura. Bienvenida. Qué gusto saber que nos está acompañando. Está nuestra hermana Alfa Ortiz, Dani Bonilla, más las personas que están en YouTube. Muy bien. No sé si alguien me puede hacer favor de decirme si ve mi pantalla. Dani, ¿estás ahí? Sí, ¿Sí se ve o sí estás? las dos cosas, sí. Ah, bueno. Muy bien, gracias, Dani. Ok, vamos a dar inicio al estudio de esta tarde y les invito a que hagamos una oración. Inclinemos los rostros para orar. Amado Dios, te damos gracias porque en tu infinita misericordia y sabiduría tenemos la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que aunque nosotros somos seres infinitos, somos seres que no merecemos nada, tú has hecho todo por nosotros para poder estar vivos y para poder estudiar cada pasaje de las Escrituras pensando en que tú eres nuestro Salvador y nuestro sustentador todos los días. Acompáñanos, te pedimos, en esta tarde en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Voy a poner esto en pantalla completa. Y espero que todavía se siga viendo. Muy bien. Díganme si todavía la alcanzan a ver. Sí, se ve muy bien. Muy bien. Ok, pues la verdad es que este estudio lo he estado puliendo poco a poquito para que sea lo más corto posible, sea lo más breve posible. Trato de que las ideas sean claras y espero que el Señor nos ayude a entenderlo cada vez más. De paso, pues realmente este estudio pues ya lo tuvimos alguna vez en el grupo pequeño. Nada más espero que ahora un poco más concentrado y más compacto lo podamos apreciar un poquito diferente o en su totalidad. Muy bien. Este tema se llama Nada más que la sangre. Este es un estudio profundo en cierta medida acerca de qué creemos como adventistas del séptimo día, qué creemos como iglesia remanente acerca de la expiación de nuestros pecados, cómo vemos desde el punto de vista protestante lo que hizo Cristo Jesús por nosotros. Perdón. También vamos a ver un poquito acerca de cómo la gran mayoría de las religiones fuera del adventismo, fuera del protestantismo, ven este concepto acerca de la expiación del pecado, de la expiación a través de nuestro Señor Jesucristo.
Ok, muy bien. Este es un pasaje de la hermana White. Dice, la paz perfecta es un atributo del cielo que los ángeles poseen. Que Dios lo ayude a poseer esta paz. Muy bien. En el cielo existe un atributo que está en armonía con todos los seres no caídos, y esa es la paz. La paz perfecta solamente la pueden tener aquellas personas que estén tomadas de la mano de Dios. Los ángeles tienen sentimientos, no son seres meramente autómatas, no son seres que no piensan, que no razonan, todo lo contrario, piensan muchísimo, se conmueven, lloran, se alegran, de todo tipo de emociones, eso sí, con una paz inquebrantable. Ellos, nada les roba la paz, nada les roba esa armonía perfecta con su creador, porque ellos no han caído. Ellos están tomados de su creador, y eso es lo que pase, sea el sentimiento que tengan, sea la experiencia que tengan, nada les va a robar la paz. No pasa así con el ser humano. El ser humano, lamentablemente, pues tenemos esa tendencia de que nuestras emociones a veces nos quitan nuestra vista del carácter y del amor de Dios. Y en cuanto nosotros dejamos de mirar a Cristo, nosotros nos volvemos un ser, una persona que no tiene paz. No existe más o menos algo de paz, no existe poquita paz, tienes o no tienes la paz de Dios. Y solamente la podemos tener con la ayuda de nuestro Creador. Muy bien. Ahora, ¿qué ser humano no quiere tener paz? ¿A qué ser humano le gusta estar atribulado? ¿A qué ser humano le gusta estar inquieto por qué va a comer, por qué va a vestir el día de mañana? A ninguno. Todas las personas, sea la religión que sean, sea la nación que sean, ellos desean esa paz que hoy por hoy no tenemos, o que hoy por hoy es escasa y que es difícil de encontrar. Ahora, ¿desde cuándo nosotros como seres humanos quisiéramos ese tipo de atributo que es la paz? Fácil, desde el jardín del Edén, en aquel día triste, en aquel día terrible donde nuestros primeros padres perdieron la comunión completa con el Creador, pues lamentablemente perdimos este atributo. Génesis 3 nos cuenta el terrible suceso de cómo el ser humano, esta raza, pues dejó de tener esta comunión completa con Dios. Y desde entonces la batalla por la paz interior comenzó. No la hemos ganado día con día. Tenemos la oportunidad de ganar esa paz o de perderla. Siempre viendo a nuestro Señor Jesús. Dice, y él respondiendo, oí tu voz en el huerto, ahí está hablando Adán. Le pregunta a Dios, Adán, ¿dónde estás? Y él responde, pues tuve miedo, Señor. Estaba desnudo y me escondí. Desde ese momento, Adán experimentó el miedo, experimentó la vergüenza, experimentó el deseo de esconderse de su creador. Y ahora, nosotros como hijos de Adán a través de los milenios, pues tenemos esos mismos atributos. Nosotros pecamos, somos pecadores y repetidas veces podemos contestarle esto a nuestro Dios. Señor, pues tengo miedo, no he orado contigo, realmente estoy desnudo espiritualmente y me escondo seguido de ti. Entonces, esto no es algo que se quedó en el Edén, esto sigue afectando a todos los seres humanos. No importa si eres adventista o no, estamos en el mismo barco, estamos en el barco de la búsqueda por la paz completa. Y desde el principio hemos tenido este tipo de situaciones donde el ser humano desea recobrar la paz. No importa si es con un método propio o con el método de Dios. Déjenme ver quiénes más estamos aquí para dar una bienvenida. Estamos los mismos todavía. Muy bien. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo el ser humano le gusta
buscar otros métodos de obtener eso que perdió en el Edén. Tenemos el ejemplo de Caín y Abel. Vemos que Abel, siendo enseñado por sus padres, Abel siendo una persona recta y buscando a su creador todos los días, supo cómo obtener esta paz. Se le dijo, la manera en que tú puedes expiar tus pecados es ofreciendo un sacrificio de un animal puro. Por el contrario, tenemos aquí la historia triste de Caín, el cual dice, no, pues yo tengo otros métodos, tengo mis propias obras, tengo mis propios caminos para obtener este tipo de salvación o obtener este tipo de atributo que no tenemos. Y pues realmente Juan, en su primera epístola, tenemos la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 12, dice, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Se nos responde, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Entonces aquí tenemos básicamente estas dos diferentes maneras de pensar, estas dos religiones que han existido desde el principio de la caída en pecado. La religión de la salvación por fe y la religión de la salvación por obras. Ahora, la salvación por obras pues le fue de desagrado a Dios. Vimos que Caín se constituyó en un hijo del maligno cuando decidió no hacer caso a Dios y tratar de salvarse por sus propias obras. ¿Ok? Y Abel pues fue una persona justa porque siguió el camino de sus padres, que a su vez habían sido señalados por Dios mismo. Muy bien. Ahora, nosotros como cristianos, pues ya pasaron bastantes milenios, ya nosotros estamos en una iglesia, digamos, con una edad de aproximadamente más de casi 2000 años, que nuestro Señor ha dejado bien claro desde el principio cuál es el fundamento de esta iglesia. Siempre ha sido, desde el Antiguo Testamento, Cristo Jesús, pero ahora a partir del año 35, 40, se nos empieza a denominar cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a predicar acerca del evangelio, de las buenas nuevas de salvación a través de Cristo Jesús. Y como iglesia que ahora se le conoce como cristianos, se nos dice a través del evangelio de San Mateo, capítulo 21, ¿quién es el fundamento de nuestra iglesia? Dice, Jesús les dijo, ¿nunca leyeron en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, ¿y es cosa maravillosa a vuestros ojos? Ahora, la obra de Dios es continuamente desechada por el ser humano. No importa si es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, estamos en las edades oscuras, estamos en las edades modernas, posmodernas. El ser humano tiene la tendencia de tratar de eliminar al fundamento, a lo que da soporte a la iglesia, a Cristo Jesús. El mismo libro de los Hechos nos dice que Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Entonces, vez tras vez, los profesos seguidores de Dios, los profesos seguidores de Cristo, hacen a un lado a Cristo Jesús, hacen a un lado al fundamento de esta iglesia. ¿Y cómo puede pasar esto? ¿En qué momento nosotros como cristianos podemos hacer a un lado a nuestro Señor Jesús? ¿De qué manera nosotros podemos constituirnos quizás igual que Caín, que llegó a ser hijo del maligno en vez de hijo de Dios y querer buscar salvación por obras? Muy bien. No sé si ustedes han visto alguna vez la página oficial de la Iglesia Adventista. Ustedes busquen cuál es la definición de la Iglesia Adventista y encontrarán en la página oficial, encontrarán en Wikipedia, que la Iglesia Adventista es una iglesia protestante. ¿Por qué es protestante? Bueno, ¿será que estamos protestando todo el tiempo? Pues digamos que en cierta manera sí, pero la palabra protestante tiene más que ver con un juego de palabras en el original latín.
que en términos sencillos significa el que está a favor de la verdad. Un protestante es alguien que da testimonio de la verdad. Y este tipo de iglesia vemos que empezó a crecer a partir de la Edad Media, más fuertemente con el movimiento de Martín Lutero. Con el movimiento de Martín Lutero y de ahí en adelante se constituyen algunos términos interesantes, términos que el día de hoy podemos nosotros desconocer, términos que nosotros podemos inclusive ignorar. Y nosotros deberíamos tener un claro concepto de estos términos que le estoy a punto de decir. ¿Qué es justificación? ¿Qué es santificación? ¿Qué es una justicia imputada? ¿Qué es una injusticia impartida? Cuando tenemos esos términos tan rebuscados, estos términos que a algunas personas les puede parecer complejo, pues dicen que la confusión lleva a la indiferencia. Si yo estoy confundido con estos términos, si yo estoy confundido con qué significa todo este tipo de términos, yo me puedo volver indiferente a la religión, me puedo volver indiferente a la iglesia adventista. Les aseguro que un gran porcentaje, no he hecho estudios, no he hecho probabilidad estadística de esto que les estoy a punto de decir, pero la gran mayoría de las personas que conozco que han salido de la iglesia adventista han salido porque no han entendido estos términos. ¿Cómo llegas a ser justificado? ¿Qué significa santificación? ¿Qué hizo Cristo para imputar justicia? ¿Qué hace Cristo continuamente para impartirnos justicia? Todo este tipo de cosas deberíamos estudiarlas todos los días. Deberíamos buscar qué significa dentro de la Biblia estos términos. Y lo vamos a ver poquito a poquito en este estudio. Pero tan sencillo como esto, el que ignora este tipo de términos realmente está flotando en la iglesia sin saber qué está haciendo ahí. Está sentado, está presentando su cuerpo al templo cada sábado, pero en realidad no está obteniendo los beneficios que Cristo quiere dar a través de la religión, a través del evangelio. Muy bien. Vamos a ver qué fue lo que condujo a la reforma, es decir, el movimiento de reforma que se dio allá más o menos en 1517, 1521, con Martín Lutero. Fue un movimiento de tratar de hacer voltear a toda la iglesia a Cristo Jesús, en vez de dejar de ver las obras como medio de salvación. Y un medio de salvación muy interesante y que todavía está en vigencia, ahorita lo vamos a ver, son las famosas indulgencias. Las indulgencias era algo que despreciaba Martín Lutero y en general la gente lo despreciaba por muchas razones, pero Lutero las despreciaba porque él conocía el Evangelio, él estudió el Nuevo Testamento y sabía que no tenía ningún tipo de valor. Ahorita lo vamos a tratar de dar un poquito más de forma a este tipo de salvación por obras. Indulgencias, pues es una palabra incluso ya en desuso, ya casi nadie la utiliza en su léxico común, y menos dentro de la iglesia adventista. Dice, el cuestionamiento de las indulgencias condujo a la pregunta de cómo se perdona a un hombre. Es decir, Lutero preguntaba, ¿realmente este es el camino correcto para salvarse? Esto a su vez llevó a cuestionar cómo un hombre está justificado ante Dios. ¿Qué es lo que lo hace estar justo? Y esta es una pregunta aún mayor. Nos conduce a la pregunta, ¿cómo ve Roma el perdón? ¿Cómo es que Roma trata de resolver ese interrogante de cómo el ser humano es perdonado ante la vista de Dios? Muy bien. En realidad las indulgencias son el resultado final de un laberinto complejo de teología. Siendo realmente parte de este sistema católico romano, tú puedes preguntarte toda la vida, ¿cómo me voy a perdonar? Y no tienes una respuesta clara. Tienes miles de respuestas, tienes miles de métodos. Piensas que haciéndolos todos o tratando de seguir la mayoría de ellos, vas a llegar a ser salvo. Pero la respuesta es más sencilla de lo que parece. No tiene que ser un laberinto interminable de ¿cómo me salvo? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que acudir? ¿Qué tengo que comer? ¿Qué tengo que hacer? Es muy sencilla la respuesta y lo vamos a ver más adelante. En sí, esto es
el origen de las indulgencias, la confusión, lo que les estaba diciendo en ese momento, el no saber cómo soy justificado ante Dios, el no saber cómo es que Jesús quiere salvarme, conduce a un laberinto dentro de la vida religiosa. Ahora, ¿son todavía válidas las indulgencias? Hay grupos que dicen que sí todavía. En sus tiempos de Lutero hubo un cisma en la iglesia entre dos grupos, los que decían no son válidas y otro grupo que decía sí son válidas. Una vez que llegan estos dos grupos a un choque, ¿cuál iba a ser el grupo ganador? Pues el que tuviera más poder, el que tuviera más adeptos. Hablando en términos humanos, estaba ganando el grupo de personas con mayor grupo y con mayor poder. Obviamente Roma siempre trató de hacer un lado a aquellos que decían, no, pues no les hagan caso a esos que creen que no se necesitan las indulgencias. Aquí tenemos, por ejemplo, una indulgencia más o menos actual. Es aproximadamente del año 1950. Bueno, esto ya pasó aproximadamente 70 años. Seguramente México ahora es otro. El mundo religioso ya es otro. Seguramente ahora nosotros no podremos encontrar un documento como este. En realidad sí. En realidad sí, cada año salen nuevas diseños de indulgencias. Una indulgencia es prácticamente es casi como un trofeo. Miren lo que le compré ahora a Roma como para obtener el perdón. Y he escuchado casos de personas que tratan de ir a la iglesia de su preferencia, hablando en el sistema romano, tratan de ir a la iglesia de su preferencia y coleccionar la de cada año, o la de cada jubileo, o la de cada evento. Entonces, estas personas creen que a través de este tipo de compras, a través de este tipo de transacciones, se están ganando la salvación. Así de sencillo. Tener un documento como este, y yo poner aquí mi nombre, de que este documento es válido para Daniel Medina, me puede a mí conducir al pensamiento de, mira, Señor, estoy ganando cada vez más y más documentos que me acreditarán para entrar al reino de los cielos. Así de sensible es este asunto. La gente en este sistema, la gente que busca la salvación y busca la paz a través de todo esto, se están constituyendo en un sistema, o se están constituyendo parte de un sistema que les ofrece la salvación a través de las obras, no a través de Cristo Jesús. Y te pueden decir, sí, es a través de Cristo Jesús, porque son los méritos del Señor Jesucristo. Ahorita vamos a resolver ese pequeño laberinto. Muy bien. Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aquí tenemos un término interesante, el corazón de nosotros como cristianos, la fe. Nosotros creemos en la salvación por fe. ¿Y cómo obtenemos esta fe? ¿La tengo que comprar? ¿La tengo que pagar por ella? ¿Tengo que ir hasta algún sitio específico geográficamente para obtenerla? No, Romanos nos dice, el libro de Romanos capítulo 10, 17 nos dice que la fe es por el oír. ¿Y qué tengo que oír? ¿Tengo que oír a lo que me diga algún dirigente? ¿Tengo que escuchar lo que me esté diciendo algún tipo de figura religiosa? Hay que escuchar la palabra de Dios, es lo que me dice la Biblia. La Biblia, el libro sagrado, la palabra de Dios nos dice que esta es la raíz, esta es la manera de obtener la fe verdadera. Ahora, ¿qué pasa si yo trato de buscar otro método de salvación? ¿Qué pasa si yo quiero salvarme por algo que no sea la fe? Pues dice que no puedo agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe, estamos lejos del agrado de Dios. No podemos, aunque compre N cantidad de documentos, aunque yo me ponga en lugares geográficos específicos, yo jamás
voy a poder agradar a Dios, porque solamente es a través de la fe. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay, y es que es galardonador de los que le buscan. Así el Señor nos puede dar la recompensa, la vida eterna, el estar morando con Dios por la eternidad es a través de la fe. Sin ella no lo podemos lograr. Cuando nos dio el Señor el don del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo tenía algo interesante, algo que le daba poder, que le daba credibilidad, y era cambiar el corazón del ser humano. El ser humano, carnalmente, pues, creía que muchas de las cosas que hacía no eran pecado, o que muchas de las cosas que hacía ni siquiera le importaban a Dios, que prácticamente Dios creó, hizo al ser humano y se fue y se retiró. No, el Espíritu Santo, dice el Evangelio de San Juan 16, 8 al 9, que cuando éste viniera, convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creyeron en Cristo Jesús. Ahora, tengo que ver que no esté yo en un sistema donde no me conduzca a la definición correcta de pecado y no me conduzca al concepto correcto de justicia y no me esté predicando acerca de un juicio, porque el Espíritu Santo me convence y mueve mi corazón para cambiar y estar pensando todo el tiempo, ¿qué es lo que necesito hacer para ser salvo? ¿De qué manera obtengo la justicia? El Señor está ahorita en un juicio, ¿cómo es que yo tengo que presentarme o cómo es que yo me presento? El Espíritu Santo cambia el corazón de la persona y empieza a cambiar conforme se va dejando moldear por ese tipo de preguntas. Gálatas 3, versículo 2 y el versículo 22 nos dicen lo siguiente. Dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Y aquí viene el 22, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La promesa de Cristo Jesús de una vida venidera, de la salvación, del perdón, es por la fe, no por las obras de la ley, sino el oír, como lo vimos hace un momento, el oír con fe. Y una vez que tenemos esta fe, nosotros entraremos en el agrado del Señor. Sigamos más adelante. Muy bien. Todo buen adventista conoce el mensaje de los tres ángeles. Todo buen adventista ha por lo menos escuchado el mensaje del primer ángel, que dice que volaba por en medio del cielo y que tenía el evangelio eterno. Este evangelio no es uno que se inventaron los mileritas en 1843, 1844. No es un evangelio que nos inventamos como adventistas. Es un evangelio que está, sí, desde la eternidad. Como ya lo vimos con Caín y Abel, solamente había una manera de ser salvo, solo había una manera de llegar al agrado de Dios, a través de la fe. Y este es el evangelio eterno. Ahora, Corintios 11:4 nos dice, porque si alguien viene predicando a otro Jesús, al cual no hemos predicado, o si reciben a otro espíritu diferente que no habían recibido, o a otro evangelio diferente que no habían aceptado, qué bien lo toleran. Es decir, el ser humano es propenso a buscar otras maneras para salvarse. Es propenso a buscar otro evangelio, algo diferente. A lo mejor se aburre, a lo mejor, como les dije, se queda vamos a llamarle así, se queda ignorante de muchos conceptos vitales de la religión y pues llega a la indiferencia y se sale, ¿no? Y tolera todo lo demás. Si existe un evangelio verdadero y eterno, obviamente hay un evangelio falso. Y es posible que muchísima gente se lo crea y lo abrace con amor, incluso con sinceridad, vamos a llamarlo. Sinceramente aceptan ese tipo de sistema. Muy bien. Sigue diciendo Pablo, a través de muchas de sus cartas, repite lo mismo. Planta una iglesia,
se entera que las personas empiezan a buscar otro evangelio diferente y pues les escribe, les dice, ¿saben qué? Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir evangelios diferentes. Y dice, es que no hay otro evangelio, más bien es que hay quien se inventa nuevos evangelios y quieren perturbar y pervertir el evangelio de Cristo. Dice el versículo 8, mas si aún nosotros o algún ángel del cielo nos anunciara otro evangelio diferente del que los hemos anunciado, que sea anatema, es decir, que sea maldecido. Básicamente, Pablo estaba tan triste de que la gente se dejara engañar por evangelios falsos, evangelios diferentes, que en realidad son espurios, no tienen valor alguno. Más bien, alguien se los inventa para pervertir la pureza del evangelio. Muy bien, Romanos 3:28. Aquí viene algo interesante. Hay que poner mucha atención a todo este tipo de conceptos porque aquí nos podemos perder el resto del tema. Romanos 3:28 es la base de nuestra fe, es la base de lo que creemos. Dice, así que consideramos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Por qué puse entre paréntesis esta palabra de solamente? Muy bien. Resulta ser que Martín Lutero, cuando estaba traduciendo el Nuevo Testamento de latín o del griego a el lenguaje común del pueblo, que para él era el alemán, él estuvo convencidísimo a través de todas las cartas de los evangelistas, todas las cartas de Pablo, que el ser humano no se salva y no es justificado más que solamente por la fe. Y él agregó esta palabra de solamente. Entonces, si lo vamos a volver a leer, como lo escribiría Martín Lutero. Así que consideramos que el hombre es justificado solamente por la fe, sin las obras de la ley. Romanos 3:28. Ahora, Martín Lutero ha sido acusado fuertemente por poner esta palabra, solamente. Y dicen, no, es que está mal, no debe agregar palabras. Está agregando conceptos que son antibíblicos. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Tiene él razón de haber puesto esta palabra? Nosotros como adventistas creemos en esto, que somos justificados solamente por la fe, sin las obras de la ley. Vamos a ver más adelante. De paso, ¿alguien quiere comentar algo hasta aquí? Voy a dejar que alguien participe. ¿Alguien desea hacer algún comentario, alguna participación? Tenemos por ahí a Dani Bonilla, Marta Alicia, Melissa, Ani Laura se nos fue. Está la hermana Alfa. ¿No? Bueno, vamos a seguir entonces. Aquí tenemos permítanme, estoy cerrando eso. Aquí tenemos la traducción de el Evangelio, del Nuevo Testamento de Martín Lutero al alemán. Y Romanos 8:28 pone la palabra solamente como allein. Allein es el alemán de solamente. Entonces él puso la palabra solamente, es justificado el hombre a través de la fe. Y Gálatas 2:16 hace referencia a este pasaje, dando peso y solidez a esta declaración. Dice Gálatas 2:16, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Entonces aquí tenemos dos teorías. O eres justificado por las obras de la ley, o eres justificado por la fe en Jesucristo. Tienes dos opciones. Y si dice que no es justificado por las obras, solamente te queda una. Eres justificado solamente por la fe en Cristo Jesús. Muy bien. Y si también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, este asunto de la justificación se basa en solamente la fe, nada más que la fe.
De hecho, es uno de los pilares del protestantismo, es sola fe. Aquí tenemos algunas imágenes de la Catedral de Wittenberg, donde Martín Lutero clavó sus 95 tesis. 95 tesis que circulaban alrededor del tema principal de el tema de las indulgencias. Muy bien. Y ahora pues ya no tenemos ese papelito que seguramente ya el tiempo lo ha destruido bastante. Ahora estas 95 tesis las grabaron en metal. Tenemos, a ver, voy a ver si puedo hacer un pequeño zoom con esto. No puedo verlo. Bueno. Voy a hacer un resaltador. Esta puerta de aquí, pues básicamente la convirtieron en las 95 tesis fundidas en acero. Bueno. ¿Qué tenemos dentro de la Catedral de Wittenberg? Este vitral, específicamente con el texto de Romanos que le acabamos de leer, Romanos 3:28. Romanos 3:28, y tenemos como vitral central la palabra de el hombre es justificado solamente por la fe. Y aquí tenemos la palabra en alemán, allein. Entonces, aquí tenemos este tipo de salvación, la salvación por la fe, que es pilar del protestantismo, el pilar de una batalla muy fuerte para tratar de despertar las conciencias del ser humano de, sabes que no te vas a salvar si compras documentos, no te vas a salvar, des el dinero que des, te vas a salvar solamente a través de la fe de Cristo Jesús, la fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué nos puede decir el espíritu de profecía acerca de todo esto? ¿Será que Martín Lutero está equivocado? ¿Será que Martín Lutero se lo sacó de la manga y levantó una revuelta sin sentido? El espíritu de profecía en Conflicto de los Siglos nos dice que en la obra de la Reforma, Lutero había sido impulsado ¿por qué espíritu? El Espíritu de Dios. Y vemos que el Espíritu de Dios fue mandado para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, este Espíritu de Dios, impulsando a este obrero, llevó a traducir la Biblia y colocar esta palabra solamente, y llevado más allá de lo que pensara. Había sido solamente instrumento en manos del poder infinito. Entonces, la obra que llevaba Martín Lutero no era una obra solamente de él mismo, fue impulsado por el Espíritu Santo. En el libro Fe y Obras se nos dice lo siguiente. Vean cómo concuerda perfectamente con este concepto de la salvación solamente por la fe. El plan para la salvación de la humanidad perdida, aquí estamos nosotros como humanidad perdida, se basa en la aceptación por parte del hombre solamente por la fe de la muerte sustitutiva de Cristo. Entonces, yo como ser humano, nada más tengo una manera de salvarme y una manera de ser justificado, por la fe. Aceptar esa muerte sustitutiva de Cristo Jesús. ¿Qué está sustituyendo? Pues me está sustituyendo a mí. Yo soy el que debería haber muerto. Yo soy el que debería haber sido autor de todo ese sufrimiento que llevó el Señor Jesús, pero Él lo tomó por mí. Eso es la fe verdadera que nos puede justificar, no por mis obras, no porque compré algo, no porque tengo algún cargo, no porque asisto todos los días a cierto lugar. No, es solamente a través de la fe. Nosotros tenemos que tener esto bien en claro, porque si no, estaremos dando vueltas en un laberinto sin fin. Esta lección fue enseñada junto al portal del Edén, cuando Adán y sus descendientes mataron al cordero del sacrificio. ¿Qué aprendió Adán y su familia? La salvación por la fe. Fue enseñada en el desierto cuando Moisés levantó la serpiente de bronce y la gente con el veneno de las ponzoñosas serpientes en sus venas fue sanada al mirar con fe al símbolo del Salvador. ¿Qué le enseñó Moisés al pueblo en el desierto? La salvación por la fe, solamente por la fe. Fue enseñada mediante el sistema de sacrificios dado a Israel. Fue enseñada por los profetas y apóstoles. Nosotros, como iglesia, creemos
en el mensaje de los profetas y los apóstoles. ¿Qué nos enseñan ellos en las páginas de la Biblia? La salvación solamente a través de la fe en Cristo Jesús, no por obras. Recordemos eso. Ahora, una y otra vez se nos enseña que la salvación es por gracia mediante la fe y que al mismo tiempo se nos llevará a comprender que la verdadera fe, mientras confían plenamente en Cristo Jesús para la salvación, conducirá a una perfecta conformidad con la ley de Dios. La fe se manifiesta por las obras. Ahora, ya llegamos a este punto, las obras. ¿De qué me sirven las obras? Pues nosotros no somos salvos por obras. Eso queda claro. Este es el punto al que tenemos que llegar hasta aquí. Me quedan como aproximadamente 10, 15 minutos y voy a tratar de desarrollar esta idea. Las obras no son para la salvación. Nosotros como adventistas creemos que las obras son una manifestación inevitable de una fe sincera, de una fe que está convencida de que el Señor Jesús nos ha salvado. Ya que tienes esa fe, van a venir las obras. No las necesitas para salvarte, pero salieron como consecuencia de. Dice la doctrina de la sola fe, o la sola fides, como se le conoce también de los protestantes, que dice eventos de los últimos días. Varios me han estado preguntando si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y he contestado, está diciendo la hermana White, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Esto de lo que estamos hablando puede parecer que es un tema que a lo mejor redunda mucho, que por qué hablamos solamente de la salvación por la fe. Mis hermanos, si nosotros queremos dar el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe. El mundo será convencido de que nosotros predicamos el evangelio verdadero a través de este mensaje. La salvación solamente a través de la fe en Cristo Jesús. En un mundo donde está en este mismo laberinto que yo les comentaba hace un momento, en el laberinto teológico de cómo me salvo, no llego a ningún lado, lo ignoro totalmente, pues me da igual y no me importa ninguna religión porque en todas llego a este laberinto sin salida. El sistema que el Señor nos ha dado, el sistema en el cual creemos como adventistas, no es un laberinto, es una línea recta. Llegas a la salvación a través de la fe. Y mientras tienes fe, van a salir obras, va a salir el guardar la ley de Dios como Dios nos lo pide, como una manifestación de que soy salvo por la fe y solamente por la fe. Ahora, ¿recuerdan que les había comentado que Martín Lutero le atacaban por poner esa palabra solamente? Bueno, pues resulta ser que en esta página web de la Iglesia Católica Romana se desarrolla este concepto de por qué no les gusta que se haya agregado esta palabra. Fíjense, Martín Lutero se levanta como el creador de la doctrina de la justificación solamente por la fe. Y dicen, bueno, Martín Lutero se la inventó para calmar su propia conciencia, es decir, este pequeño monje un poco perdido, perturbado, pues decidió inventarse esta doctrina. Recordemos que es una doctrina bíblica y que es una doctrina que no se la sacó de la manga. El Espíritu de Profecía nos dice que fue impulsado por el Espíritu de Dios. Dice que estaba como en perturbación, estaba tratando de refugiarse de la necesidad de las buenas obras. Y decía, bueno, es que las obras son como un comportamiento farisaico, de un fariseo. Entonces, atacan a Martín Lutero por poner la palabra solamente por fe. Muy bien. Voy a ir un poquito más adelante. Ellos aseguran que Lutero se sorprendió de encontrarse con doctrinas antibíblicas, doctrinas espurias, y por eso ellos hacen alusión a una introducción del libro de Santiago, donde él le llamó que el libro de Santiago era una epístola de paja. Martín Lutero estaba en un crecimiento de conocimiento, estaba en un crecimiento de comprender la palabra de Dios. Y cuando él tradujo la epístola de Santiago,
donde encontró mucha evidencia acerca de la existencia de las obras dentro de la fe cristiana, y decía, no, pues lo voy a poner simplemente pues porque es palabra de Dios, pero realmente siento que que está de más esta epístola de Santiago. Entonces, ¿qué pasó? Martín Lutero se quedó en ese pequeño estado de no creo que sea realmente importante Santiago y las obras dentro de la fe. Pues no. Realmente Martín Lutero recapacitó, volvió a estudiar el asunto y ya en ediciones posteriores de la edición 1552 del Nuevo Testamento de Martín Lutero, quitó ese juicio de valor que le daba al libro de Santiago y dejó de llamarla una epístola de paja. Y realmente empezó a comprender qué importancia tenían las obras dentro de la experiencia cristiana, no como medio de salvación, sino como una inevitable consecuencia. Muy bien, me quedan aproximadamente, déjenme ver, me quedan aproximadamente 10 minutos y aprovecho para contarles este pequeño relato y episodio de la vida de Martín Lutero. Martín Lutero, pues, él era un doctor en teología, es decir, estudió su seminario, su licenciatura, una maestría y posteriormente un doctorado. Entonces era una persona que realmente había estudiado la palabra de Dios en el idioma original y en cualquier idioma. Bueno, ahora, él daba clases a algunos estudiantes y él, estando en alguna de sus clases, lanzaba el siguiente desafío. Yo le voy a dar mi gorro de doctorado al que pueda reconciliar a Santiago con las obras y a Pablo con la fe. Así de sencillo. Pensaba que estos dos personajes eran diametralmente opuestos y que en cierta manera no se ponían de acuerdo. Y decía, yo le voy a dar este gorro que yo tengo aquí, que es un gorro que solamente tenía alguien que tenía doctorado, al que lo pueda hacer. Y pues todavía se utiliza este tipo de gorritos. Por ejemplo, el pastor Alejandro Bullón, cuando obtuvo su doctorado, pues le pusieron este gorrito simbólico de que ahora tenía el grado de doctor en teología. Bueno, ahora, Martín Lutero lo ofreció y él mismo lo ganó varias veces, haciendo declaraciones como la siguiente. Dice, la fe es algo vivo e inquieto. No puede ser inoperante. No somos salvos por obras, pero si no hay obras, debe haber algo que no funciona con la fe. Es decir, la fe no puede quedarse quieta, no se queda sentada en cada sermón sin hacer nada, no se queda sentada en su casa sin declarar algo, sin hacer algo por alguien, sin buscar la manera de ayudar. Está siempre trabajando la fe, la verdadera. Muy bien. Dice, en la disputa sobre la justificación, Lutero respondió a esta falsa proposición. La fe sin obras justifica y la fe sin obras está muerta. Esto lo encontramos en estos dos versículos. Si tú vas a Santiago 2:17 y a Santiago 2:26, encuentras estas dos declaraciones. Están separadas, no están juntas. Dice, la fe sin obras justifica y la fe sin obras está muerta. Entonces algunas personas combinaban estos dos y sacaban la siguiente proposición. Por lo tanto, la fe muerta justifica. Y decía Martín Lutero, oye, pues eso está interesante. ¿Cómo pueden llegar a ese tipo de conclusión? Que la fe muerta justifica. Pues no. Él dice, o él dijo en aquel momento, decimos que la justificación es eficaz sin obras, no que la fe es sin obras. ¿Qué significa esto? Ya los metí en un laberinto aparentemente, pero no. El Señor Jesús no necesita de nuestras obras para que sea eficaz la obra que Él hizo. La justificación es eficaz sin nuestras obras. Dice, porque esa fe que carece de fruto no es una fe eficaz, sino una fe fingida. Aquella persona que dice tener fe y no tener obras, en realidad dice que está fingiendo esa fe. ¿Puede haber gente así? Aún dentro de nosotros, claro, es muy común.
Entonces, es una cosa que la fe justifica sin obras y otra cosa es que la fe existe sin obras. Muy bien. Aquí tenemos, somos justificados solamente por fe, pero la fe no puede existir sin obras. Van a suceder, existen, suceden. No es inoperante la fe verdadera. Muy bien. Nos quedan todavía unos 7 minutos. ¿Qué seguía diciendo Martín Lutero acerca de la justificación por la fe? Esto significa estas siglas. Justificación por la fe. Cada vez que lo veamos, a eso se refiere. De este artículo, la justificación por la fe, no se puede ceder ni entregar nada, ni se puede otorgar ni permitir nada contrario a lo mismo. Si él se pierde, este artículo, si lo perdemos, se pierde toda la doctrina cristiana al mismo tiempo. Es decir, nosotros como cristianos, como protestantes, porque recordemos que la iglesia adventista es una iglesia protestante, si dejamos de creer en la justificación por la fe, dejamos de ser cristianos al mismo tiempo. Esta doctrina es la cabeza y la piedra angular. Engendra, nutre, edifica, preserva y defiende a la iglesia de Dios. Y sin ella la iglesia de Dios no puede existir por una hora. Es decir, nosotros no podemos dejar esta doctrina. Es fundamental. No podemos irnos a otro camino y buscar la salvación por obras, no. Es el centro de nuestra religión, de nuestra creencia, del evangelio. Cuando el artículo de la justificación ha caído, todo ha caído. No nos quedaría nada. Estaremos perdidos. Sigue diciendo, me quedan 5 minutos. La ley es completa y plena en el gran plan de la salvación. Solamente al ser presentada en la luz que brilla desde el Salvador crucificado y resucitado, se puede entender completamente la ley. ¿Qué significa? La ley que nosotros tenemos como los 10 mandamientos, que ha sido codificado para el ser humano en 10 estatutos, nosotros lo podremos entender a su plenitud y brillará perfectamente siempre y cuando la veamos a la luz de nuestro Salvador y lo que Él ha entregado para que nosotros la podamos apreciar mejor. Es decir, la sangre de Cristo Jesús es aquello que le da vida a este documento, a la ley. Yo, si solamente lo guardo sin la fe en Cristo Jesús, no tiene caso guardarlo. Hay que tener fe en la sangre de Cristo Jesús. Esto se puede discernir solo espiritualmente. Enciende en el corazón del que contempla la fe ardiente la esperanza y el gozo de que Cristo es su justicia. ¿Cuál es la justicia del cristiano? ¿En qué cree un cristiano y cuál es su esperanza? En esa fe ardiente, en lo que el Señor Jesús ha hecho, ha sido crucificado y ha resucitado. Este gozo es solo para los que aman y guardan las palabras de Jesús, que son las palabras de Dios. Sigue diciendo la palabra de Dios. Voy un poquito más rápido porque se nos acaba el tiempo. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿En qué tenemos que tener fe? ¿Qué es lo que nos salva y justifica? La salvación viene a través de la sangre de Cristo Jesús. Hebreos 12:24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Si de por sí ya vimos que Abel fue justo, vemos que la sangre derramada por el Señor Jesús es un testimonio perfecto del plan de salvación. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Es decir, el Señor Jesús entregó su sangre por nosotros. Una y otra vez se nos dice este concepto. La salvación es a través de la fe en el derramamiento de esta sangre. Muy bien. ¿Cuánto me queda? Me quedan aproximadamente 2 minutos. Muy bien. Si nosotros vemos algunas reuniones que se han llevado a cabo para discutir este asunto de la sola fe, son reuniones celebradas por la Iglesia Católica Romana.
Este en específico se llama el Concilio de Trento. En el Concilio de Trento se nos dice: cualquiera que diga que los pecadores son justificados solamente por la fe, para significar que no se requiere nada más para cooperar a fin de obtener la gracia de la justificación, que sea anatema. Entonces, ellos condenan y maldicen al que cree solamente en la salvación por solamente la fe. Cualquiera que diga que los pecadores están justificados por la única imputación de la justicia de Cristo o por la única remisión de los pecados sin buenas obras, que es el Espíritu Santo, lleva al exterior en los corazones, es decir, sin gracia infundida, que sea anatema. Es decir, una y otra vez nos dice que aquel que cree en la salvación solamente por la fe, sin necesidad de obras, como medio de salvación, ellos lo maldicen una y otra vez. Muy bien, voy a darme chance de extenderme poquito para completar esta idea. Tenemos documentos que se utilizaban en la época de Martín Lutero y todavía, ya lo vimos, no han estado en desuso, se siguen utilizando y siguen creyendo en ellos. Y estos son las indulgencias. ¿Qué es una indulgencia? Son documentos extremadamente legales en tiempos de Martín Lutero. Cuando se vendían tenían estas cosas, tenían sello papal, sello del Estado y sello del banco, lo cual le daba obviamente una comisión de venta al Estado, al banco, a Roma y al vendedor. Entonces era un negocio redondo. ¿Quién iba a evitar que esto sucediera? No le iba a dejar hacer el Estado porque ganaban dinero con ello. El banco lo apoyaba porque también obtenían ganancias. Roma obviamente lo hacía. Y el vendedor pues era lo que más le animaba. Aquí tenemos a este vendedor famoso de indulgencias. Su nombre era John Tetzel. John Tetzel fue el más famoso vendedor de indulgencias en la época de Martín Lutero. Aquí tenemos una de las indulgencias que él vendía. Tenemos todos estos sellos y firmas que tenemos. Firmas de la iglesia, firmas del banco, sellos del Estado. Todo este tipo de cosas era un negocio redondo. ¿Y la gente por qué los compraba? Respuesta sencilla, porque así creían que se salvaban. Que mientras más documentos como estos tenían, podían salvarse ellos mismos o a gente que ya había muerto. Seres queridos, tíos, amigos, qué sé yo. ¿De qué lo salvaba? Es decir, si una persona ya estaba muerta, ¿por qué compraban indulgencias para alguien que ya estaba muerto? ¿Qué se ganaba una persona muerta con que un amigo le comprara a su favor un tipo de documentos como este? Sencillo. La respuesta es salvarlos del purgatorio. Ahora, aquí viene algo interesante. Aquí tenemos este concepto interesante que se llama el tesoro del mérito. Consiste en los méritos superabundantes de Cristo. Este concepto no es bíblico, no es cristiano. Es un concepto del catecismo de la Iglesia Católica. Ellos ven el tesoro del mérito como la fuente de la salvación, de la justificación, y consiste en los méritos superabundantes de Cristo, así como el de los santos. Entonces, ¿qué es el tesoro del mérito? Para ellos es los méritos de Cristo y los méritos de los santos. Muy bien. Entonces, ellos